Hola a todos, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes algunas cuestiones de ortografía con las que me he encontrado frecuentemente en trabajos no solo de licenciatura, sino de posgrado y también al hacer corrección de estilo en revistas especializadas. Sobre estas cuestiones ortográficas vamos a empezar con detallitos como el uso de diacríticos. Este es un uso muy divertido. Aquí tenemos un ejemplo. Que Dios te bendiga es la primera expresión que tenemos aquí en nuestra presentación. Este ejemplo en particular fue un caso muy comentado en la licenciatura en letras en la universidad donde yo trabajo, porque la profesora de ortografía le dijo a los alumnos que ese que, por ir entre signos de admiración, debía llevar tilde. Este es un error muy común. Este que no es un tilde, no lleva tilde porque no es un pronombre de admiración ni de interrogación, es un nexo. Aquí tenemos lo que sería el equivalente a una frase cortada. Quiero que Dios te bendiga. Quiero eso. Entonces está metiendo una oración subordinada. Es un nexo de subordinada. No lleva tilde. Les doy este ejemplo no por minusvalorar a la profesora de ortografía, pero si una profesora de ortografía comete este error, pues no nos preocupemos porque todos tenemos errores, ¿no? Lo interesante de esta presentación es que veamos algunos casos que he encontrado y que me han divertido y que quiero compartir con ustedes para que aprendamos, corrijamos y no caigamos en casos como este, ¿no? Entonces aquí, escúchenlo, es átono, que Dios te bendiga. No digo que Dios te bendiga, que eso sería como una interrogación, ¿no? ¿Cuál de los dioses te bendice? No, aquí es que Dios te bendiga. La palabra tónica, Dios y bendiga, son dos palabras tónicas. Ese que es átono, no tiene acento prosódico, por lo tanto, menos va a tener acento ortográfico. Luego tenemos otro parrafito. Puse en bold, en negritas, las palabras que están en la lista de diacríticos. Tenemos que en dónde estaba cuando llamaron a ese lugar donde finjo trabajar. Otra vez, este que, el primero, es un relativo, no lleva tilde, no tiene acento prosódico. Este donde sí tiene acento prosódico. Que en dónde estaba, fíjense cómo el que no tiene acento prosódico, el donde sí. Cuando me faltó ponerlo en negrita, pero también es un diacrítico y es átono, no lleva tilde. Este donde, escúchenlo, es átono.
que en dónde estaba cuando llamaron a ese lugar donde finjo trabajar, la diferencia entre dónde, tónico, y dónde, átono. Estaba en el rock and roll. Digo, he pedido 1000 veces que no me busquen a las 10 de la mañana, otra vez un qué, átono. Incluso he explicado, si alguien llega, que tome el libro de biología color azul. ¡Qué maravilla! Aquí sí tengo un pronombre interrogativo. ¡Qué maravilla! Ese sí es tónico, lleva tilde, para distinguirlo de los átonos. O el rojo con la portada más fea que podrán ver, otro que átono. Tiene un par de helechos descoloridos que provocan estornudos. Y una vez que tengan alguno, miren, aquí se me fue otro que debería estar en negrita. Preocúpense por conocer más. Este más también debería estar en negritas. Este es el adverbio de cantidad, es tónico. Conocer más sobre la naturaleza, a diferencia de este más, que es átono, más no me entienden. El más átono es una conjunción adversativa, es decir, es sinónimo de pero no me entienden. Después tenemos, investiguen cómo, cuándo y dónde cayó el meteorito. Estas son interrogaciones indirectas, son tónicas, llevan tilde. Escúchenlas. Investiguen cómo, cuándo y dónde cayó el meteorito, que si bien no terminó con la vida en la Tierra, sí lo hizo con la de los dinosaurios. Otra vez un qué, átono. Mas no me entienden, aún dando detalles maliciosos de cómo terminar con mi empresa. Aman llamar a las 10 de la mañana. ¡Qué desorden! Aquí tenemos otra vez un aún. Este es otro diacrítico. La diferencia entre incluso, este aún sería como incluso dando detalles maliciosos, a diferencia del aún temporal como aún no hierve el agua. Y tenemos el cómo. ¿Cómo terminar con mi empresa? Otra vez es una interrogación indirecta. ¿Y en qué desorden tengo un, otra vez, un pronombre de admiración? Desde 1999, la ortografía oficial de la Real Academia Española ha tomado en cuenta ya no el criterio semántico, sino fonológico para determinar cuándo llevan tilde y cuándo no los diacríticos. Me parece muy práctico, aunque también la academia dice, bueno, si tú pronuncias aún como bisílaba, pues ponle tilde para marcar la ruptura de diptongo. Eso ya me parece un poco más complicado, pero bueno, la academia toma estas decisiones con base en el habla de la mayoría en el corpus que tiene. Les sugiero que vayan a su página para que vean qué corpus tan rico. Es el corpus más grande que hay de lengua española en todo el mundo, y entonces toman decisiones con base en la mayoría de los hablantes de lengua española en norma culta en todo el mundo. Vamos a la siguiente presentación, aquí, la siguiente diapositiva. Casos de anfibología. Son casos, dramas de la vida real que he encontrado en clase. No encuentro el libro que me recomendó el maestro de sintaxis. Aquí pareciera que de sintaxis me está diciendo, me está especificando cuál de los maestros, y no, el alumno se refería al libro de sintaxis que otro profesor le había recomendado, ¿no? Entonces aquí anfibología se puede, anfibología significa que tengo por lo menos dos significados. En literatura es una belleza, en literatura es algo que se busca. En el lenguaje académico no. Y que quede muy claro, cuando enseñamos ortografía, cuando enseñamos sintaxis en las universidades, estamos pensando en una comunicación
que aspira a ser unívoca en la medida de lo posible. No estamos pensando en que, no, es que Gabriel García Márquez tenía errores ortográficos o tenía problemas de redacción. No, de la literatura es otra cosa. En la literatura, mientras más se rompan las reglas, más divertido. En cuestiones académicas, sí tratamos de que me pueda leer y entender un hablante de español de cualquier dialecto, sea mi dialecto del centro de México o sea el dialecto de cualquier otra región donde se hable español. El segundo ejemplo es una muñequita quitapenas. Le cuentas tu pena, la pones bajo la almohada y al otro día desaparece. Aquí de lo que se está hablando es de la muñequita quitapenas. Ese es el objeto de nuestro discurso. Es a la muñequita a quien le cuentas tu pena, es a la muñequita a la que pones bajo la almohada, pero luego hay un cambio de sujeto y al otro día desaparece. Lo que desaparece es la pena, no la muñequita, pero en esta redacción parece que lo que desaparece es la muñequita. Imagínense meter algo debajo de la almohada y al día siguiente no está. Yo pondría cámaras en la casa. Hay aquí un gatito acaba de hacer de las suyas con el teclado. Después tenemos, ayer estuve pensando en la playa. Aquí no sabemos qué pasó. Si esta persona estaba en la playa y ahí pensaba, o si estaba en una ciudad en el centro del país y desde ahí pensaba en la playa. Y luego encontré a Daniel cuando iba hacia la prepa. ¿Quién iba hacia la prepa? ¿El sujeto de enunciación o de Daniel? No lo sabemos. Esto es anfibología, reitero, en literatura, es un efecto buscado. En el lenguaje académico debemos evitarla, a menos que estemos haciendo trampa. Ejemplos de puntos suspensivos cuya función es interrumpir una enumeración. Tenemos, nosotros somos los locos, otros son loros, otros topos o zoólogos, o como vosotros, ontólogos. Yo no los compongo con shocks, no los troncho, no los rompo, no los normo. Y esos puntos suspensivos significan que la enumeración continúa, que hay más opciones, cada quien puede agregarlas. Pero cuidado, porque de repente nos encontramos con que alguien pone dos verbos o dos adjetivos o dos sustantivos y luego puntos suspensivos. No, miren, aquí tengo, compongo, troncho, un, dos, tres, cuatro, tengo cuatro. Entonces digo, con cuatro ya sabemos que estoy dando ejemplos y que puedo agregar más, pero quiero aprovechar el espacio y el tiempo en otras cosas. Este es un uso correcto de los puntos suspensivos que interrumpen una enumeración que el lector puede continuar. Tenemos ahora puntos suspensivos que interrumpen diálogo. Aquí estamos en literatura. Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un verdadero correligionario y este personaje es interrumpido, por eso los puntos suspensivos. Él no quiso dejar flotando un efecto narrativo, sino que su interlocutor lo interrumpe, ¿no? Tenemos aquí a Demetrio. ¿Corre qué? Inquirió Demetrio tendiendo una oreja. O sea, Demetrio no entendió que era correligionario y lo interrumpe para preguntarle sobre esa palabra. Y otra vez recupera la voz el personaje anterior, correligionario, mi jefe. Puntos suspensivos, es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. ¿Por qué pongo un ejemplo de literatura? Porque en alguna ocasión un profesor muy connotado, muy respetado, hizo trabajo de campo, recuperó tradición oral y se quedó
con una duda, ¿no? Me preguntó, ¿qué hago con los términos que están cortados? Con el lenguaje popular, ¿cómo lo transcribo en este libro, que es un libro académico? Y entonces, pues le expliqué algunas opciones que tenemos desde la lingüística para hacer transcripción. Y esta es una de ellas, ¿no? Que como si yo quiero reflejar la interrupción de un discurso, uso los puntos suspensivos. Ahora tenemos unos puntos suspensivos muy divertidos, los que buscan sorprender al lector. Hay muchos ejemplos, como ahora tenemos el tiempo muy contado, pues elegí uno muy bobo, pero muy claro. Arriba de la quebrada estaba cantando un gringo. Cuando cantaba decía, si me caigo, puntos suspensivos, me mojo. Es una bobada. Aquí faltó el punto final. Ay, esa fui yo, no fue el gatito. Y la quebrada es un sitio en Acapulco, seguramente muchos de ustedes lo conocen, un sitio en Acapulco donde llega el mar, es mar abierto, y ahí hay algunos jóvenes que se lanzan desde lo alto del acantilado al mar, es peligrosísimo, hay rocas abajo, pero es un espectáculo muy buscado, muy popular en México. Entonces tenemos aquí que arriba de la quebrada, porque hay senderos para llegar a la quebrada desde arriba y desde arriba vemos cómo se lanzan los clavadistas, ¿no? A eso se refiere esta, esta cita. Entonces es una bobada que el gringo diga, si me caigo, me mato. Uno esperaría que dijera me mato y no, el gringo dice me mojo. Gringo, no sé, en el dialecto de cada quien. Acá es muy común decir gringo, no necesariamente es despectivo a una persona de Estados Unidos. Y aquí tenemos algo que no se debe de hacer, pero lo hice. Un ejemplo muy largo. Comillas para enmarcar citas textuales. Entonces tengo un texto y la misma obsesión que me hacía despreciar los panoramas que me rodeaban me hacía olvidar a los amigos tan lejanos entonces y a quienes tanto tiempo llevaba sin ver. Sabía que mi silencio los intranquilizaba y recordaba bien las palabras de mi padre. Y aquí empieza la cita textual dentro de este texto. Dos puntos, abro comillas, empiezo con mayúscula. Bien sé, ese es diacrítico, verbo saber, a diferencia del clítico. Bien sé que cuando estés satisfecho de ti, pensarás con cariño en nosotros y tendremos noticias regulares de tu persona. Debes perdonarme si considero cualquier interrupción de tu correspondencia como una prueba de que tus demás deberes están también abandonados. Termina la cita y termina el párrafo. Aquí tenemos entonces el caso de comillas para enmarcar citas textuales. Si yo quisiera citar todo este párrafo dentro de mi discurso, todo el párrafo va entre comillas dobles y la cita dentro de la cita va con comillas sencillas. Eso en América. En España se usan las comillas europeas, luego las dobles y luego las sencillas. En América solo usamos dobles y sencillas. Y yo, la verdad que nunca he necesitado tres niveles de cita hasta ahora. Otro uso de comillas, destacar palabras o expresiones irónicas, cómicas o que no deben ser tomadas literalmente. El ejemplo es este. Transcurrían tiempos en los que todos estaban conflictuados, se sinceraban, hablaban de la importancia de su relación y luego apretaban el gatillo. ¿Qué te gustaría hacer?
¿qué te gustaría hacer si vivieras? Había sobreabundancia de cerdos y cada pretendiente le ofrecía uno. Aquí hay un error del que no me había dado cuenta hasta este momento. Después de gatillo tendría que haber abierto las comillas que se cierran aquí. Es un ejemplo que saqué de internet, copié y pegué y no revisé. Craso error. Por eso es muy divertido que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Todos podemos tener errores ortográficos, errores de redacción, no hay por qué conflictuarse excesivamente. Lo que sí, buscar un buen corrector de estilo que me ayude a ver eso que yo dejé pasar, ¿no? Y me da mucho gusto equivocarme y darme cuenta porque eso nos permite tener un poco los pies en la tierra. Uso de paréntesis. Algo muy interesante del paréntesis, me decían, no tengo ahora ejemplos de raya, pero me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre la raya y el paréntesis? Y yo les decía, la raya, ese signo largo que no es guión, el guión es corto, la raya te permite separar sintácticamente incidentales que son importantes para comprender el discurso. El paréntesis te permite meter chisme, o sea, lo que está entre paréntesis puede no leerse, puede no incluirse sin afectar la comprensión del texto. Lo que está entre rayas es imprescindible. Disculpen, en otra ocasión veremos ejemplos de raya, porque casi no se usa, ¿eh? Casi no se aprovecha ese recurso ortográfico que es muy útil. Entonces, veamos este que es nuestro último ejemplo, uso de paréntesis. Recuerdo, abro paréntesis, porque yo tengo méntula, quiero decir memoria, bien grande y hermosa para llenar un tarro de manteca. Se cierra el paréntesis. Haber oído un día de fiesta de purificación de las trompetas en mayo, en las fiestas de este buen vulcano, en un hermoso parterre, a Joaquín Després, etcétera. Miren aquí, vamos a intentar leerlo sin el paréntesis y van a ver que no se pierde el sentido. Recuerdo haber oído un día de fiesta de purificación de las trompetas en mayo, en las fiestas de este buen vulcano, en un hermoso parterre a Joaquín de Pre, etcétera. Entonces, lo que está entre paréntesis puede ser eliminado sin que el texto pierda sentido. Lo que está entre rayas, no. El problema es que si le quito las rayas a lo que está entre rayas, puedo confundir al lector. Le va a costar trabajo entender la estructura, la organización, se va a tener que regresar a volver a leer porque en una primera lectura no va a comprender la estructura. Pero eso será materia para otra ocasión. Escríbanos, tenemos el contacto de la doctora Badía. Me pueden mandar un WhatsApp, ahí está mi celular. En Facebook aparezco como Araceli Ramírez y me pueden encontrar, bueno, hay como 2 millones de Araceli Ramírez. Entonces me pueden encontrar por mi correo electrónico personal, que es una 2020@hotmail.com. Gracias, esperamos su retroalimentación, sus comentarios y que les haya sido de utilidad esta pequeña plática. Hasta luego.